¿Cuántas veces el control no se ha disfrazado con amor sin que nadie lo perciba? En ambientes como los pasillos universitarios, el trabajo o las rutinas, donde muchas veces no se logra detectar que están sufriendo violencia, porque no existen empujones ni gritos, pero sí silencio y sobre todo celos que se transforman por medio de decir que es amor. Este proyecto justamente surgió de esa pregunta incómoda, cuando el amor deja de ser amor y se convierte en control. Kender, Camila, Valeria. mi persona, Mariani, lo titulamos Amor o Control, detección temprana de la violencia basada en género en estudiantes universitarias durante las relaciones de pareja. Pero para empezar, hablemos primero de por qué hicimos este proyecto. Pues bien, sabemos que la violencia basada en género es una realidad que afecta a muchas mujeres universitarias y mayormente se debe a la normalización y a patrones socioculturales basados en el machismo y la desigualdad. La intención de este proyecto fue comprender cómo la violencia basada en género se puede presentar de manera silenciosa, cotidiana y a veces confundirse con amor. para comprender si esta realidad afecta a nuestro entorno universitario, revisamos algunas investigaciones previas sobre este fenómeno, tanto en Venezuela como en América Latina. Los estudios examinados evidencian que la violencia psicológica es una de las formas más frecuentes y menos denunciadas, principalmente porque las víctimas no suelen reconocer este tipo de agresión. Además, resaltan que existen factores como la depresión social, la dependencia emocional, la falta de apoyo institucional y la normalización cultural de este tipo de conductas, que dificultan la detección temprana de estas situaciones. Con este panorama claro, logramos definir los objetivos, que no solamente logramos estudiar el problema, sino también intervenir de manera preventiva. El objetivo principal fue implementar un programa de intervención preventiva sobre la normalización y detección de la violencia basada en género, dirigido a estudiantes universitarias que están en relaciones de pareja. Primero, diagnosticar la presencia de manifestaciones de riesgo e indicadores de violencia basada en género en relaciones de pareja de estudiantes universitarios. Segundo, desarrollar estrategias educativas e informativas sobre violencia basada en género, sus tipos, señales de alerta temprana y rutas de apoyo. Y tercero, promover la sensibilización sobre la violencia basada en género, mediante la creación y difusión de materiales informativos tanto en espacios digitales como en espacios físicos. Sin embargo, para intervenir primero debemos saber por qué estas dinámicas se repiten y se normalizan. Lo que pudimos comprender es que la violencia basada en género no nace de la nada, sino que responde a patrones socioculturales profundamente arraigados, como el machismo, el patriarcado y la desigualdad de poder. Es por este motivo que la teoría que sustenta nuestro proyecto es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. En esta, el autor hace entender que si un estudiante crece viendo relaciones donde la violencia, la sumisión o el control se presentan como algo normal, puede terminar reproduciendo o tolerando estos mismos patrones sin identificarlos como violencia. En base a esta teoría, consideramos importante hablar sobre algunos conceptos fundamentales que nos permitieron manejar el mismo lenguaje durante toda la realización del proyecto. En primer lugar y más importante, tenemos el concepto de violencia basada en género, que se define como aquellos actos violentos, ya sea de tipo sexual, físico o psicológico, que se ejerce a una persona por razones de género. En segundo lugar, tenemos el concepto de violencia psicológica, que son todos aquellos actos que desvalorizan y causan que baje la autoestima de la mujer. Le sigue la violencia física, que son aquellos golpes, empujones o tirones fuertes o todo aquello que cause dolor o lesiones en la víctima. Y por último está el acoso u hostigamiento, que son aquellos actos que generan una intranquilidad en la víctima, como por ejemplo los mensajes, llamadas frecuentes o incluso perseguir a la víctima. A pesar de ello, para comprender el estudio de este fenómeno, tenemos que usar dos bases legales. La primera corresponde a la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y la segunda base fue el Reglamento Interno de la ULA para la prevención y atención para casos de violencia basada en género. Estas normas no solo reconocen los distintos tipos de violencia, sino que también obligan a promover prevención, orientación, información y mecanismos de protección,
En especial, se tomó en cuenta los artículos que hablan sobre la prevención, la información adecuada, los programas de sensibilización y las formas de violencia, como la psicológica, el acoso y la violencia física. Esto permitió darle una base legal sólida y demostrar que no se trata solo de una propuesta académica, sino de una intervención alineada con el marco normativo vigente y apropiado para el caso. Con este respaldo jurídico, revisamos también un antecedente local, en donde se evidencia que esta problemática como fenómeno también afecta a las estudiantes universitarias en el estado Mérida. Se tomó en cuenta un estudio realizado en el año 2021 sobre la violencia contra la mujer en estudiantes universitarias de enfermería en una universidad pública de nuestro estado. Esta investigación buscó identificar la violencia sufrida en 139 estudiantes y se evidenció que aunque la mayoría eran jóvenes entre 18 y 25 años, algunas han sufrido violencia psicológica por parte de su expareja, la cual no ha sido denunciada. Es por ello que esta investigación demostró ser relevante con nuestro proyecto, ya que muchas veces la violencia contra la mujer no se representa solamente de manera física, sino también a través de control y emocional, donde muchas veces las víctimas suelen guardar esto en silencio. A partir de estos antecedentes realizamos nuestro propio diagnóstico para entender cómo se manifiesta la violencia basada en género en la Escuela de Criminología. Por esta razón realizamos una encuesta a 100 estudiantes de la escuela, con edades comprendidas entre 17 y 44 años. Los resultados han revelado una realidad importante. Aunque la mayoría de las estudiantes han tenido una relación de pareja en el último año, no todas reconocen las señales tempranas de violencia, y muchas desconocen las rutas de apoyo institucional. Por ejemplo, el 73% de las encuestadas afirmó haber tenido una relación sentimental recientemente, pero el 81% dijo no conocer el reglamento de atención a víctimas de violencia basada en género de la Universidad de los Andes, lo que evidenció una brecha informática significativa. Al analizar la percepción de las estudiantes encuestadas con preguntas específicas con respecto a la violencia basada en género, logramos visualizar que, primero, el 46% considera que las llamadas y los mensajes frecuentes no deseados representan un tipo de violencia. El 47% reconoce que un empujón o agarrón fuerte del brazo durante una discusión es una representación de la violencia física. El 45% coincide en que la burla, la invalidación y el desprecio hacia su pareja es una demostración perfecta de la violencia psicológica. Si bien es cierto, los porcentajes no demuestran que gran parte identifican las señales. Sin embargo, existe una parte pequeña que aún normaliza este tipo de conductas, lo que confirma la necesidad de fortalecer la educación preventiva. El dato más alentador que tuvimos fue que el 98% está dispuesta a participar en programas de prevención, lo que demuestra apertura, interés y disposición para formarse en el tema. En el fondo, este diagnóstico nos permitió visualizar que la violencia basada en género no solo está presente en la vida cotidiana, sino que también existe desinformación, normalización y desconocimiento institucional, elementos que justifican la intervención preventiva que desarrollamos. Estos resultados nos permitieron diseñar estrategias formativas y preventivas ajustadas a las necesidades reales de las estudiantes. Pero bien, ¿qué fue lo que hicimos? Después de aplicar la encuesta, los resultados nos permitieron observar que no todas las estudiantes tenían conocimientos apropiados sobre el tema. Por tal motivo, se tomó la decisión de realizar un taller didáctico dictado por la criminólogo Antonella Guerrero, donde se trataron temas importantes para la detención de este fenómeno, incluyendo conceptos clave, el modelo del iceberg de la violencia y el violentómetro para visibilizar agresiones tanto físicas como psicológicas. Además, se hizo énfasis en cómo muchas veces el silencio y el no denunciar alimenta la cifra negra en Venezuela. Por otra parte, para poder llamar a los estudiantes a participar en el taller, utilizamos herramientas digitales de difusión de contenido para así llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes. Además, en el taller se hizo entrega de un material físico con información útil sobre qué hacer cuando se presenta violencia de género, las rutas de apoyo y un violentómetro para medirla.
El desarrollo de este proyecto permitió visualizar que la violencia basada en género no es un fenómeno aislado ni que surge de la nada. Se da generalmente por la normalización del machismo y las conductas violentas dentro de una sociedad. La creación del diagnóstico, el taller y las campañas informativas permitieron que mostráramos a las estudiantes cómo reconocer esas señales tempranas de violencia basada en género, además que se empoderaran en sus derechos y que supieran reconocer cuáles eran las rutas de apoyo existentes tanto dentro como fuera del contexto universitario. La violencia basada en género no comienza con un golpe, comienza con un comentario incómodo, con un control disfrazado de cariño o con un silencio que se vuelve costumbre. Como estudiantes de criminología tenemos la responsabilidad de mirar más allá de lo evidente y de reconocer las señales antes de que se conviertan en un daño. Este proyecto no termina aquí, solo es el comienzo de la difusión de contenido que no debe llegar únicamente a estudiantes, sino a la comunidad en general, porque es un fenómeno que afecta a cualquiera. Es por ello que la mejor forma de evitar un problema es hacer lo posible para prevenirlo. Porque prevenir también es cuidar y cuidar también es transformar.